¿Cuántos no se preguntan o no se han preguntado alguna vez por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello? ¿Cómo es posible que si estoy intentando hacer las cosas bien, de repente me viene esto, de repente me sucede esto? ¿A cuántos no les ha pasado? Levánteme su mano. ¿Verdad? ¿A qué es extraño? ¿Sí o no? ¿A qué es extraño? Que de repente tú estés empezando o estés haciendo las cosas bien y cuando parece que vas a triunfar o que ya realmente ya se acabó la prueba, de repente ¡tan! Viene algo que otra vez tienes que comenzar a subir la montaña. A todos nos ha pasado eso alguna vez, ¿verdad? Y más de las veces que quisiéramos. ¿Sí o no? Bien. Hoy me gustaría hablar de un tema muy importante, que son las maldiciones territoriales. Maldiciones territoriales. Si vamos a la Biblia, aquellos que hayan traído su Biblia, por favor, vayan conmigo a 2 de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Lo tienen? Abran sus Biblias. Es bueno que traigan su Biblia y que se acostumbren a leerla, a saber dónde está cada libro. Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Crónicas, Jueces, Ruth, Esther, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas paulinas. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien. Estamos ahí, 2 de Samuel, capítulo 21. Desde el versículo 1 dice: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rizpa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset. No es el Mefiboset de Jonatán, es el Mefiboset, hijo de Saúl. ¿De acuerdo? Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rizpa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre sí, sobre el peñasco,
desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rizpa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y de los hombres de Jabes de Galaad, de los que habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Amén. Maldiciones territoriales. ¿Qué es una maldición? La maldición es un poder sobrenatural que tiene la capacidad de dañar a una persona, a una familia, a una nación, físicamente, mentalmente, económicamente. Cuando alguien está bajo maldición, es como si tuviera una ceguera espiritual y no puede ver la bendición. Hay personas que no entienden la bendición de la prosperidad. Y no es únicamente porque a lo mejor puedan ser religiosos, sino porque hay una maldición sobrenatural sobre ellos que no les permite ver la bendición. Y no pueden poseerla a causa de una maldición. El sacerdote Elí y su familia habían cometido un pecado terrible en la casa de Dios. Y Dios maldijo a Elí y a su descendencia y le dijo que el sacerdocio de Elí nunca sería firme y que sería cortado de la tierra y que sus hijos morirían en edad viril y que serían mendigos en el ministerio. Y eso sucedió generación tras generación. Esto sucedió hacia el final de los jueces y en el principio del libro de Samuel. Y llegado el tiempo de los reyes, esa maldición todavía estaba ahí. Y el sacerdote que había servido a David, el sacerdote Abiatar, cuando Salomón subió al trono, el sacerdote Abiatar fue desterrado. Y ahí en el libro dice una anotación, en la Biblia dice, para que se cumpliese la maldición que Dios dio a Elí en Silo. Esa familia tenía una maldición generacional. De la misma manera, hay maldiciones territoriales que suceden en un territorio específico y las personas en ese territorio no prosperan, no progresan, no avanzan y no saben por qué. Y es únicamente porque hay una maldición territorial. Eso es lo que estaba pasando en el texto que leímos de David. 3 años de una hambruna y no se sabía por qué, una escasez tremenda. Hasta que David fue a consultar a Dios y Dios le dijo, es por causa de Saúl y por esa casa de muerte, por lo que le hicieron a los gabaonitas. Porque Israel había hecho un pacto con los gabaonitas. Cuando en los tiempos de Josué fue a conquistar la tierra prometida y los gabaonitas se disfrazaron haciéndose pasar por un pueblo lejano y engañaron a los israelitas y los israelitas hicieron un pacto con ellos sin saberlo. Hicieron ese pacto, pero los gabaonitas descienden de Canaán, son cananitas, son de la tierra de Canaán.
Pero claro, los gabaonitas se hicieron pasar por gente que venía de lejos, de países lejanos, porque sabían que ellos iban a dar muerte a todos los cananeos. Entonces engañaron a los israelitas. Pero ellos hicieron ese pacto con los gabaonitas y no pudieron, ya no los podían tocar, no podían hacer nada. Pero Saúl, en un celo, en ese celo que se le levantó, no guiado por Dios, sino por el enemigo, él comenzó a matar gabaonitas por su celo por Israel y por Judá. Pero no venía de Dios. Entonces, al haber hecho eso, se ganó una maldición. Y tú puedes decir, bueno, pastor, ¿y de dónde viene esto de la maldición territorial? Lo podemos leer en Génesis 3. Adán, cuando pecó, dice la Biblia, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra no era para ser maldita. La tierra era para ser una tierra de bendición, donde todo lo que tú plantaras diera fruto al 100%. Pero el hombre dejó entrar el pecado y por ese pecado la tierra fue maldita. Ahora tú puedes preguntar, por eso es que la gente que trabaja la tierra tiene que trabajarla tanto, tiene que echar pesticidas, tiene que echar de todo para poder obtener y para poder sacar fruto. ¿Por qué? Porque la tierra está bajo maldición. El pecado hace que el territorio nuestro se haga maldito. Las injusticias. En ese texto que leímos de Saúl, como mató a los gabaonitas, ahí se había hecho una injusticia. Y cuando tú haces una injusticia a alguien, y especialmente a un hijo de Dios, viene una maldición sobre tu territorio. Cuando tú como empresario juegas con el salario de tus empleados y les haces injusticias, haces maldito tu territorio y no prosperas, no fluye tu negocio, no se te abren las puertas, no vas más para allá. Dios te quiere bendecir, pero tú le atas las manos. ¿Por qué? Porque has sido injusto con tus empleados. Has querido robarles, manipularlos. Eso fue lo que le pasó a Labán, el tío de Jacob. Él fue injusto con Jacob y le cambió el salario 10 veces. Y Dios peleó por Jacob y todas las riquezas de Labán fueron transferidas a Jacob. ¿Por qué? Porque Labán estaba siendo injusto con Jacob. Y Dios le dijo a Jacob, yo he visto lo que te ha hecho tu tío Labán. Cuando tú eres injusto con tus trabajadores, allí en el despacho cuando estás tramando, hacerles una jugada, no darles lo que le corresponde, porque no te salen las cuentas. Y como no te salen las cuentas, en vez de quitar de ti, quitas del trabajador y comienzas a manipular su sueldo y a quitarle lo que a él le pertenece. La Biblia dice que Dios ve la injusticia que tú le estás haciendo y viene una maldición territorial sobre tu vida, sobre tu negocio, y no puedes prosperar, no se te abren las puertas, dejas de tener clientes, los clientes te cierran las puertas. ¿Por qué? Porque allí donde tú quisiste hacer una injusticia, Dios te la cobra a ti 100 veces más. No es una broma. ¿Por qué no me funciona mi negocio? ¿Por qué no estoy prosperando? Quizás seas víctima de una maldición territorial por algo que hiciste en el pasado.
cuando persigues a los hijos de Dios. Dios le dijo a Abraham: maldeciré a los que te maldigan. Nuestra nación, España, se ganó una maldición. Cuando en los tiempos de la reina Isabel la Católica, la nación española expulsó y persiguió a los judíos. Una nación como España, que era la potencia mundial. Era la potencia mundial, tenían la armada invencible, la llamaban. La armada invencible, los mejores barcos, los tesoros de Sudamérica eran de España. La corona con más dinero era la española. El mundo entero hablaba español. Donde ibas, Italia, media Italia, Bélgica, Alemania, habían hasta en Filipinas se hablaba español. En todos los lugares. Porque España era una potencia mundial. Era como decir hoy día los Estados Unidos. En el viejo mundo, España era como decir hoy los Estados Unidos. Era una potencia mundial. Nadie le soplaba a los españoles, ni siquiera a los ingleses. Pero decidieron echar a los israelitas, perseguirlos y darles caza. Y se ganaron una maldición. Y la corona comenzó a decaer de tal manera que perdieron todo el oro, perdieron las riquezas, comenzaron a perder los Sudamérica, revoluciones, los españoles fueron expulsados de Latinoamérica, se levantaron contra la corona española y perdieron todo. Una nación que era una potencia mundial acabó perdiéndolo todo porque se ganaron una maldición. Cuba, en 1947, las Naciones Unidas se reunieron para hablar qué iban a hacer con Israel. Si le iban a dar la tierra de Palestina a Israel. Entonces concluyeron de darle a Israel la tierra de Palestina, pero Cuba se opuso junto con otras naciones de África. Se opuso. El que gobernaba en aquel tiempo dijo que no se le tendría que dar, que no tendrían que ser una nación. Eso fue en 1947. En 1953, en julio de 1953, saltó la revolución en Cuba. Y hasta el día de hoy, Cuba está pagando las decisiones que se hicieron en 1947. Se ganaron una maldición territorial. Viven en una dictadura. ¿Por qué? Porque la maldición es un poder sobrenatural negativo que llega e invade toda tu casa. La idolatría trae maldición de 3 a 4 generaciones de aquellos que aborrecen al Señor. Dice la Biblia: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Esto está en Jeremías capítulo 7, versículo 17 al 20. Dice: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto,
Esto es un decreto. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Trae una maldición a la tierra, al fruto, a la economía, la idolatría. Ay, pero es tan bonita mi cadena. Era de mi bisabuela. Bien, te estás cargando una maldición desde tu bisabuela. Tu bisabuela, tu abuela y ahora tu madre y ahora tú. 1, 2, 3 y 4. Y si sigues, suma y sigue. Y la cadenita ahí obrando maldición. Idolatría. Ponerse delante del santito a orar. Ay, San Pancracio, dame dinero. Y van y le ponen perejil. Quita el perejil de ahí, ponlo en la comida, déjate de tonterías. Sí, y están trayendo maldición a su casa. Meten el San Pancracio detrás de la puerta. Todo tiene un significado. Cuando ponen el San Pancracio detrás de la puerta, ellos están trayendo una maldición territorial sobre su casa y sobre su dinero. Entonces están haciendo que ninguna riqueza, ninguna prosperidad, ningún dinero entre por esa puerta. Justo lo contrario de lo que quieren. ¿Por qué? Porque es una maldición territorial. Su casa se hace maldita. No es una broma. Ay, es que el santito tal o el santito cual. Cuidado. Y lo tienen así chiquitito allí. Ay, es que mi abuela, no sé, mi abuela murió y me dejó todo esto. Y me da tanta pena tirarlo. Tiempo estás tardando en tirarlo. Tiempo estás tardando. Cada momento que tardes en tirarlo es un momento más que esa maldición se seguirá arraigando sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre tu familia. No es una broma. Te guste, no te guste, las leyes espirituales están ahí y se cumplen para todos igual. Fíjate, si se cumplieron para Adán, que era el primer hombre, creado con las manos de Dios, y se cumplieron para él, ¿cómo no se van a cumplir para nosotros? Porque son leyes, están establecidas y se cumplen. Amén. La hechicería, la brujería, ir al adivino, al agorero, a que te echen las cartas, a que te echen los caracoles, a que te lean la mano. Eso es maldición. La Biblia dice en Deuteronomio que por esa razón Dios le entregó la tierra de Canaán a los israelitas. Por sus abominaciones. Dios le entregó la tierra a ellos. Ten cuidado con la hechicería, porque Dios puede entregar tus posesiones a otra persona y las pierdes. Tu casa, tus riquezas, todo lo que tienes, viene sequedad y maldición a tu tierra y terminas perdiéndola como lo perdieron aquella gente y los israelitas, las israelitas lo tomaron. No es una broma. Haití es la nación más pobre de la tierra. Es la nación más azotada por huracanes, terremotos, todo Haití le golpea. Y fíjate que Haití es una isla junto con la República Dominicana. Es toda una isla que está dividida en dos. Una parte es Haití y otra parte
es la República Dominicana, pero es la misma isla. Entonces, en Haití pegan los terremotos, pegan los huracanes, pega de todo. Sin embargo, la República Dominicana que está ahí es la misma isla y no sufre. Se hace, Haití es totalmente arrasada. El huracán Matthew mató a más de 200,000 personas. Fue una devastación lo que hizo. Rompió casas, todo fue arruinado, toda la isla fue arruinada, toda esa parte de Haití, todo fue arruinado. Pero no únicamente eso, sino murieron todas esas personas, y como murieron tantas, después no había cómo enterrarlas. ¿Y qué pasó? Las enfermedades salieron y comenzó la malaria, enfermedades malísimas, murieron hasta gobernantes. Porque hay una maldición territorial. No únicamente viene el huracán, que es que viene el huracán y encima muere la gente y a causa de eso, enfermedades y todo. O sea, se enraiza de tal manera en Haití que mueren todas las personas. Y no llegan ni a levantar la cabeza que viene una tormenta, una tormenta de esa que es casi como un huracán, y ahora mismo están pasando por otro huracán que está en la costa en las islas caribeñas, que está pasando por ahí, que es un huracán de grado 5, fuertísimo. La maldición no es una broma, mi hermano, no es una broma. El lugar más corrupto en sodomía, la sodomía es otra maldición, viene a la tierra. Cuando Sodoma y Gomorra, Dios mandó destruirlas, los destruyó por sus actos sodomitas, por lo que hacían. Mandó destruirlos, sacó a Lot. Hay una zona de Asia donde golpeó el tsunami, muchos se acordarán que hasta hicieron una película. Ese tsunami arrasó toda esa zona. Pero esa zona resulta que lo llamaban el prostíbulo de Europa. Ahí se hacía de todo. No respetaban edades. Era una depravación total y moral. Y Dios levantó un tsunami y arrasó todo eso. Porque se ganaron una maldición. Y la maldición es una ley que viene y termina con todo. El anatema. Dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Un día un hombre trajo a Israel un anatema e Israel comenzó a perder sus batallas, a perder sus guerras, hasta que Josué le preguntó a Dios qué es lo que pasaba. Y Dios le dijo, es que hay anatema en tu casa. Hay anatema en medio del pueblo. Y hasta que no sacaron el anatema, no pudieron tener victoria. Tenemos que tener cuidado con el anatema. No tengas anatema en tu casa. No, es que es bonita la pirámide de Egipto. Ay, tan bonita. Ay, la pirámide azteca. El dios Ra, el dios no sé qué. Y te lo pones y como es tan bonito, te lo pones en tu casa. Y estás haciendo maldito tu territorio. Estás haciendo maldita tu casa. No, porque esto es de Asia, es de otra punta del mundo, son dioses, pero yo no me postro ante ellos y no les rezo, da igual.
El de la nación de Israel no se postraba ante lo que había cogido oro y había cogido un manto babilónico. Fíjate que era oro y un manto babilónico. Y Dios dijo que eso era anatema. Porque lo que Dios ha llamado anatema, da igual si te postras, si le rezas, si haces lo que haces. Aunque no le reces ni te postres ni nada. Una vez que tú lo metes en tu casa, tú le has dado autoridad a eso y le has dado loor en tu casa. Entonces abres la puerta a que los demonios entren y hagan lo que quieran contra ti. Enfermedades, calamidades, accidentes, escasez en la economía. ¿Todo por qué? Porque has permitido el anatema. La maldición territorial, las maldiciones son claras, están ahí, pero Dios nos advierte. Nosotros hemos sido llamados para revocar las maldiciones en el nombre de Jesús. Hemos sido llamados para cambiar la maldición en bendición. Tú y yo hemos sido llamados para cambiar lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro territorio. Amén. Hemos sido llamados para darle un vuelco a la maldición y convertirla en bendición. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pastor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Punto número 1. Pedir perdón por nuestra nación y por nuestros antepasados. En el libro de Nehemías, que era un hombre que había ido en la deportación de Babilonia, ahora era uno de los cercanos al rey Artajerjes. Y entonces, él estaba ahí y él preguntó, oye, ¿cómo están los israelitas que viven en Jerusalén? Y decían que estaban mal, las puertas estaban destruidas, todo estaba mal. Y él comienza a orar y a pedir perdón por el pecado de sus padres, el pecado de su nación, y comienza a interceder por los pecados que hicieron sus padres, porque ellos fueron deportados, ellos fueron llevados a causa del pecado, de una maldición que vino, y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vino y conquistó Israel, conquistó Judá y se los llevó a todos en la deportación. Porque ellos habían sido idólatras y habían hecho pecar al pueblo y habían hecho enojar a Dios. Y entonces vino Nabucodonosor y se los llevó y estuvieron en la deportación por 70 años. Y este hombre, Nehemías, él oraba y pedía perdón por su nación y por lo que habían hecho sus padres. El pueblo que se humilla delante de Dios está próximo a que se cancele la maldición y a entrar en la bendición de Dios. Tú necesitas pedir perdón por lo que tus padres hicieron. Quizás tú estás viviendo o estás siendo la víctima del pecado de tus padres, de lo que tus padres hicieron, porque ellos dejaron entrar una maldición a su vida, a su familia, y tú eres parte de ella y la maldición alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Y quizás tú no sabes ni por qué, pero es por una maldición en tu casa. Si tú sabes, a lo mejor tus padres cometieron actos vergonzosos, o fueron estafadores, o traficaron con drogas, o hicieron, o tu abuelo, o cosas que no fueron lícitas,
y vivieron así y dejaron entrar una maldición a su casa, y esa maldición ahora te está tocando a ti. Quizás tú quieres hacer las cosas bien, pero resulta que esa maldición te atrapa, nunca puedes sobresalir, parece que hay como escasez siempre. Porque han engañado, han vendido, pero lo que decían que estaban vendiendo era así, no era así. Entonces usaron de astucia para vender o para engañar. Y como lo hicieron durante tanto tiempo, parecía una cosa normal, hasta parecía que era verdad. Pero no lo era, en el fondo era un engaño. ¿Y se ganaron el qué? Una maldición que se enraizaba sobre los hijos, sobre las generaciones. ¿Qué hago, pastor? Pide perdón por el pecado de tus padres y de tus abuelos. Y corta la maldición para que a partir de tu generación se escriba un nuevo libro en tu apellido. Para que no digan de tu apellido, sí, la familia tal eran tal, sino que se conozca de ti no, la familia tal eran hombres y mujeres de Dios. Amén. Un aplauso a Jesús. Punto número 2, confesar nuestros pecados, los nuestros, los que nosotros sabemos. El hijo pródigo en su rebelión contra el padre, él cogió y se fue y se gastó el dinero con prostitutas, y él hizo maldita, porque vino una maldición sobre él, perdió todo el dinero e hizo maldita la tierra en la que estaba. Fijaos que la Biblia dice que vino una hambruna a la tierra donde estaba, no en la tierra donde estaba el padre. Donde el padre estaba, había sobreabundancia. Donde estaba el hijo, vino una hambruna. Porque el hijo trajo en sí una maldición a la tierra. Y quedó comiendo de las algarrobas de los cerdos. Pero pasó una cosa. El hijo se arrepintió. Fijaos, ¿sabéis qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de mentalidad o cambio de pensamiento. El hijo volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay comida en abundancia y yo aquí perezco de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él se arrepintió, sabía que lo había hecho mal. Y cuando él se arrepintió, en el momento en el que él se arrepintió, en el reino espiritual se abrió, se rompió esa maldición, y dice la Biblia que el padre vio al hijo de lejos y fue movido a misericordia. Su corazón fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre los brazos del hijo. Y dice que ni siquiera escuchaba lo que el hijo le decía, porque le dijo, dice: pongan anillo nuevo en su dedo, pónganle vestido nuevo y pónganle calzado nuevo, pues mi hijo que muerto era, hoy ha revivido. Cuando tú te arrepientes, que ese es el primer paso, el arrepentimiento, cuando tú te arrepientes, en el mundo espiritual se rompe algo y comienza a fluir una bendición. Necesitas arrepentirte del pecado que has cometido, confesarlo y arrepentirte para que Dios perdone y puedas ser libre y caminar en la bendición. Necesitas entrar ahí. 3, consagrar el lugar donde estás. Tienes que consagrar el sitio donde vives, porque tú no sabes
lo que sucedió en ese lugar antes de que tú vinieses. Nosotros, mi esposa y yo, siempre ungimos el lugar donde estamos. Este lugar, cuando nosotros entramos la primera vez aquí, nosotros lo ungimos. La casa donde vivimos, nosotros la ungimos. El coche, nosotros lo ungimos. ¿Por qué? Aunque el coche era nuevo, la casa también, pero la construyeron. Pero este lugar nosotros no sabemos aquí quién estuvo antes. Entonces nosotros lo ungimos. Nosotros ungimos la casa, el coche. ¿Por qué? Porque es entregado a Dios. Para Él. Esto lo ungimos porque nosotros esto se lo entregamos a Dios. Y también porque no sabemos lo que aquí sucedió. Entonces nosotros venimos, oramos por este lugar, ungimos este lugar, declarando que este lugar será llamado lugar de avivamiento. Amén. Consagrar el lugar donde estás. Oras por tu casa y tomas posesión de ella. Y dices a Dios que la bendiga. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Tienes autoridad para orar por tu casa. Coges un poco de aceite, te untas y oras en la puerta como hizo Moisés, como mandó Moisés, poner en los dinteles y en los marcos de la puerta, y oras por ella y bendices y declaras tu casa Betel, casa de Dios. Y dices, todo lo que aquí sucedió en el pasado quedó, esta tierra es nueva, tomo posesión de ella. Yo hoy establezco bandera en este lugar. Yo declaro que esta casa es casa de Dios y que todo demonio que haya en esta casa, a causa de lo que aquí ha pasado, yo le ordeno salir fuera en el nombre de Jesús. Y hoy establezco el reino de Dios en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tienes que tomar autoridad. Autoridad. ¿Por qué? Porque si no, tu tierra, puedes vivir en ella y estar maldita. Tú no sabes si fue una casa donde se hicieron sacrificios, donde hubo santería, donde hubieron hechicería y cosas así. Tú vienes y consagras tu casa, la unges, te descalzas, pisas en ella y dices, todo lo que pise la planta de mi pie, dice que será mío. Señor, yo hago mía esta casa y declaro que es santa y que es mi casa en el nombre de Jesús. Amén. Otra cosa. No pagar impuestos trae maldición a la economía. Evadir impuestos, maldición a la economía. No pagar tu casa, maldición al territorio. Estar en una casa que no es tuya, trae maldición a la economía. ¿Por qué? Porque tú haces tu tierra maldita. Tu tierra maldita, da igual que lo haga todo el mundo. Tú haces tu tierra maldita. Necesitas salir de la maldición y pasar a la bendición. Amén. Levantar una ofrenda. Elías hizo un altar y dijo, hagamos una ofrenda. ¿Por qué? Porque había venido un hambre a la tierra durante 3 años y medio. Y todos trajeron generosamente ofrendas. Trajeron bueyes. Pero hubo algo que se trajo que escaseaba y era el agua. No había agua. Y dice que echaron varios cántaros de agua. Imagínate, no había agua. Animales habían, pero lo que no había era agua. Los animales estarían raquíticos porque no comerían hierba. Al no llover durante 3 años y medio, no caer agua, los campos estarían secos y los animales raquíticos. Pero el agua era un bien preciado.
Y entonces no había agua. Y dice que echó tanta agua en el altar que dice que el agua corría por ahí para abajo. Corría el agua. Y hicieron el sacrificio y el fuego descendió del cielo, consumió el sacrificio y dice que lamió todo el agua. La tierra estaba maldita. También con David vemos lo mismo. La tierra fue maldecida a causa de un censo que David había hecho. Y David, al ver que empezaron a morir, hasta 70.000 personas llegaron a morir, David comenzó a orar. Y él dijo, Señor, ¿qué hago? Señor, ellos no tienen culpa. Yo he sido el culpable. Sea sobre mí este pecado. Fue mío el pecado. Sea sobre mí, sobre la casa de mi padre. Eso es arrepentimiento. Y Dios, él le preguntó, ¿qué hago? Y Dios le dijo, ve a la era de Araúna, Jebuseo, y hazme un altar. Y hazme una ofrenda. ¿Daos cuenta que eso no se lo dijo el profeta? Eso no se lo dijo el sacerdote. Eso se lo dijo Dios. Dios mismo le dio la dirección a David para romper esa maldición sobre la tierra. Era una maldición territorial. Se estaban muriendo los hombres. Y el Espíritu del Señor que enseñó a David, Él está aquí y nos está enseñando a ti y a mí qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor, para detener la mortandad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para detener esta maldición? Ya veo, Señor, ya sé por qué tengo esta maldición. Fue por mis padres, fue por mis abuelos, fue por mí mismo, porque he dejado entrar, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El Señor dice, arrepiéntete, confiesa el pecado de tus padres, confiesa tu pecado y hazme una ofrenda en el altar para que yo bendiga la tierra en la que moras. Amén. Dale un aplauso a Jesús. La ofrenda en el altar es un arma espiritual que tú tienes que usar específicamente. No es cualquier ofrenda, porque vemos que era una ofrenda esforzada. O sea, no es como la ofrenda que tú vienes aquí y es una ofrenda que tú echas aquí en el altar, que también es un arma, pero esta es un arma específica. Un arma específica para romper una maldición sobre tu vida. Una maldición territorial. Levantas una ofrenda. Primero, te arrepientes. Segundo, confiesas el pecado de tus antepasados si te vienen a memoria. Y sabes cuáles son, por lo menos los que tú sabes que han hecho mal, vienes y los confiesas. Confiesas el tuyo. Y vienes y presentas una ofrenda específica en el altar para romper esa maldición. Señor, yo siento que tengo una maldición de escasez en mi vida a causa de lo que hicieron mis padres o a causa de lo que yo he hecho, porque fui injusto, porque fui idólatra, porque trabajé con la hechicería, porque hubo un tiempo en mi vida en la que fui un idólatra y me he ganado una maldición que me persigue y no me deja avanzar. Pero hoy yo voy a levantar una ofrenda en el altar, una ofrenda específica para romper esta maldición. Hoy esta maldición se quebranta en el nombre de Jesús. Yo levanto un altar y vengo y presento mi ofrenda y hoy esa maldición se rompe y nunca más esa maldición me va a perseguir. Porque Dios se hizo maldición en una cruz. Amén. Y lo siguiente, lo último que vamos a hacer.
Una vez hecho esto, es clamar. Lo siguiente que hizo Elías fue y le habló al pueblo. El pueblo se arrepintió. El pueblo reconoció el pecado que habían hecho. El pueblo fue y presentó la ofrenda en el altar. Y ya después cogieron y Elías, una vez ya había presentado la ofrenda en el altar, había bajado el fuego, había consumido el holocausto, él se fue aparte al monte a orar, a clamar. Y él comenzó a clamar para que Dios bendijera la tierra, el territorio. Y eso es lo que hoy vamos a hacer también. Hoy vamos a clamar juntos hasta que Dios nos dé una visión de una pequeña nube. Dios, escúchame bien. En esta semana, porque hoy vamos a romper todas esas maldiciones. Hoy vamos a terminar con las maldiciones territoriales. Y vamos a quebrantar para comenzar esta semana, este lunes, comenzar la semana en bendición. Empezar a experimentar la bendición porque la maldición ha sido rota. Y escúchame, en esta semana tú vas a ver esa pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que tipifica las grandes lluvias de bendición que van a venir a tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de anular las maldiciones territoriales en nuestra vida. Amén. Pase la orquesta para arriba. No podemos continuar de la misma manera. Seguir viviendo una vida cristiana como mendigos siendo hijos de un rey. Vivir una vida cristiana a mitades. Vivir una vida cristiana a la pata coja. No, tienes que vivir una vida cristiana en toda la plenitud. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que tú y yo comencemos a vivir esa vida cristiana. Que tú y yo comencemos a experimentar esa bendición y rompamos con toda maldición generacional en nuestras vidas. Amén. Así que, por un momento yo quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro ahí donde estás. Porque Dios te va a señalar cuál es el pecado que han cometido tus padres. El pecado que tú has cometido. ¿Y cuál es esa ofrenda esforzada que tú vas a traer para romper esa maldición en el altar? Hoy cae toda maldición. Hoy aquí nos vamos a arrepentir de toda maldición, tanto generacional de nuestros padres, todo pecado de nuestros padres, tanto del nuestro. Y vamos a entrar en la bendición, a entrar en la plenitud de las bendiciones de Dios. Así que mientras estás ahí en intimidad con Dios, Dios va a comenzar a hablarte.